Nos acostumbramos a creer en los periódicos, en los científicos, en los expertos. Pensamos que el mundo es un sistema complejo y serio, dirigido por personas inteligentes. Es un cuento de hadas encantador. En realidad, la historia es una arena donde no gana el más inteligente, sino el más descarado. Los verdaderos motores de la historia son los estafadores, los maestros del engaño, que han extraviado a naciones enteras, que han vendido lo que no les pertenecía y han entrado en los libros de texto. Ha llegado el momento de quitarles el polvo a los archivos. Estás en el canal Historia Rompida, y hoy vamos a desglosar 33 estafas y engaños de los que el mundo se ha tragado. Hecho número 1. El conde Víctor Lustig vendió la Torre Eiffel como chatarra 2 veces. Esta es una estafa de primer nivel, 1925. Lustig lee en el periódico que la torre, construida como temporal, se está oxidando y su mantenimiento es caro. ¿Qué hace? ¿Qué? Fabrica los formularios falsos del Ministerio de Correos y Telégrafos. Reúne a los 6 mayores distribuidores de chatarra en un hotel caro. El tema: reunión secreta. Les explica con calma que el gobierno ha decidido en secreto desmantelar la torre para chatarra, 7.300 toneladas. Pero la gente no lo entendería, así que tiene que ser en secreto. Realiza una subasta. Elige al distribuidor menos seguro, André Poisson, y le insinúa sutilmente un soborno. Y Poisson le creyó. Pensó que tenía delante a un funcionario corrupto de verdad. Pagó un soborno para ganar la subasta y extendió un cheque por 250.000 francos. Millones hoy. Y Lustig desapareció en Viena. Y Poisson, avergonzado, no se atrevió a denunciarlo a la policía. La guinda del pastel. Un mes después, Lustig regresó a París e intentó repetir la estafa una vez más. Es una fiesta. Hecho número 2. Charles Ponzi y el esquema Ponzi. Es el abuelo de todas las pirámides financieras. Pero, ¿cómo fue realmente? El padre de todas las pirámides revolucionó Boston en 1920. La elegancia de la estafa radica en que parecía real. Ponzi construyó un esquema basado en cupones postales del ICRC. En aquel momento, en diferentes países, tenían precios diferentes. Ponzi explicaba a los inversores: compramos cupones baratos en España, los traemos a Ebu Pabéis, los cambiamos por sellos caros. La diferencia era 500%. ¿Qué podía salir mal? Teóricamente funcionaba, pero el fracaso estaba en la escala. Para mover millones, Ponzi necesitaba barcos llenos de cupones, y ni siquiera había empezado. Prometió un 50% de beneficio en 45 días y pagó. ¿Con qué? Con el dinero de nuevos clientes. La gente le entregaba sus casas. La estafa se derrumbó cuando un periodista calculó que para hacer tales pagos, Ponzi tendría que mover 160 millones de cupones, y en el mundo solo había 27.000. Esa es toda la aritmética. Hecho número 3. El hombre de Piltdown. El mayor fracaso científico del siglo XX. La narrativa oficial. En 1912, el arqueólogo aficionado Charles Dawson encuentra en Inglaterra el eslabón perdido. Un cráneo casi humano, una mandíbula casi de simio. El mundo estaba encantado. Por fin, el hombre antiguo. ¿Qué podía salir mal? Que los científicos durante 40 años publicaron esta falsificación en los libros de texto. Querían creer en ella, ¿por qué? ¿El patriotismo? El primer hombre tenía que ser inglés, no un alemán, no un neandertal. La exposición llegó en 1953. Nuevas tecnologías, análisis exhaustivos, destrozaron el cráneo. Resultó ser un engaño. Era el cráneo de un hombre moderno, unido a la mandíbula de un orangután. ¡Música! Los dientes fueron limados y los huesos se hirvieron en ácido y se pintaron para envejecerlos. Fue un fracaso total de la ciencia, que creyó en su propia arrogancia.
Hecho número 4. Los diarios de Hitler. Narrativa oficial, 1983. Música. La revista Stern, Alemania. Estremece al mundo. Tenemos 60 cuadernos. Los diarios secretos del Führer. ¿Qué podía salir mal? Todo fue una catástrofe para la reputación. ¿Cómo fue en realidad? El falsificador Konrad Kujau vendió estos diarios a la revista por 9 millones de marcos. Stern no realizó un análisis adecuado. «Música», creyeron al vendedor. Convocaron una rueda de prensa épica. «Sensación, la exposición». Ocurrió 11 días después de la publicación. Otros expertos tomaron los cuadernos y se horrorizaron. El papel era moderno. Tenía blanqueador, que no existía en los años 40. Las iniciales en la portada no eran AH, sino FH. Música. Kujau no entendió la letra gótica. La tinta era de ayer. Fue un fracaso total y un suicidio de reputación. Hecho número 5. Han van Meegeren, el artista que engañó a los nazis. Narrativa oficial. 1945. Los aliados en Holanda encuentran en casa de Hermann Göring, número 2 del régimen, una obra maestra perdida. Cristo y la pecadora, de Vermeer. Encuentran al vendedor. Es un artista fracasado, Han van Meegeren. Es arrestado por colaboracionismo, por vender patrimonio nacional. Se enfrenta a la pena de muerte. Y entonces, en el juicio, Van Meegeren da un golpe de timón. No es Vermeer, lo pinté yo. ¿Qué podía salir mal? Nadie le creyó. Los críticos corearon al unísono que era una obra maestra. Y entonces Van Meegeren propuso una demostración. «Denme un lienzo y pinturas. Pintaré otro Vermeer para ustedes en la cárcel». Y pintó el fracaso de los expertos. Demostró que vendió una falsificación al propio Göring. De traidor, se reconvirtió instantáneamente en un héroe nacional. Hecho número 6. Los protocolos de los sabios de Sion. La narrativa oficial de los conspiranoicos. El tan famoso plan secreto para conquistar el mundo. Esta es posiblemente la falsificación más antigua y trágica de la historia. Es una falsificación que ha costado millones de vidas. ¿Cómo fue en realidad? No es solo un fraude, es plagio. ¿Qué podía salir mal? Los patrocinadores fueron la policía secreta zarista a principios del siglo XX. Necesitaban un documento para justificar las represalias y la caza de brujas. Pero ni siquiera lo inventaron. Tomaron un panfleto satírico francés de 1864. Un diálogo en el infierno entre Maquiavelo y Montesquieu. No tenía nada que ver con los judíos. Era una crítica a Napoleón III. Los maestros de la policía lo reescribieron creativamente, sustituyendo a Napoleón por los sabios, y lo publicaron como prueba. Es una fiesta de la incompetencia. Una estafa que fue desmentida casi de inmediato, ya en 1921, pero en la que la gente quería creer. Hecho número 7. La autopsia de un extraterrestre de Ray Santilli. Narrativa oficial de los 90. Esa famosa película granulada en blanco y negro. Imágenes secretas de la Zona 51. Médicos con trajes protectores abren el cuerpo de un extraterrestre de Roswell. Fue una sensación. Los canales de televisión, incluidos los nuestros, la compraron por una fortuna épica. ¿Cómo fue en realidad? Fue una fiesta mediática. El estafador Ray Santilli nos engañó a todos. Spoiler. En 2006 confesó: «La película es falsa de principio a fin». ¿Qué podía salir mal? Los cirujanos eran sus amigos. El extraterrestre era un maniquí hecho por un escultor. Y los órganos internos, cerebros de oveja y menudillos de pollo de la carnicería. Pero la guinda del pastel es lo que confesó. Dijo: «El original existía, pero se estropeó, así que lo recreamos». Es decir, vendió otra falsificación sobre otra antigua. Hecho número 8. El gran engaño lunar de 1835.
Narrativa oficial, el periódico New York Sun, no un tabloide, una publicación seria, asombró al mundo con una serie de artículos científicos. Supuestamente, el gran astrónomo Sir John Herschel, nombre real, construyó un supertelescopio y música vio vida en la Luna. ¿Qué podía salir mal? Que viera, spoiler, bisontes, unicornios y la guinda del pastel, Vesperitillo homo, es decir, hombre ratón. Una fiesta, y el mundo picó el anzuelo. Las tiradas se dispararon. Todos creyeron porque era científico, un fracaso épico que demostró que se puede vender cualquier falsificación si se envuelve en autoridad. Hecho número 9. Música. La fotografía del cirujano. La famosa narrativa oficial del monstruo del lago Ness. 1934. La única prueba. Ondulación en blanco y negro y una cabeza con un cuello largo. ¡Sensación! La foto asombró al mundo porque fue tomada por un respetado cirujano londinense, Robert Kenneth Wilson. Pero un cirujano no miente, ¿verdad? Podría ser una falsificación. Fue un engaño épico. El propio Wilson solo fue una fachada. La estafa la llevaron a cabo otros. En 1994, en su lecho de muerte, el último participante de la estafa se quebró. Fue una venganza. Cogieron música, un submarino de juguete, le pegaron una cabeza de plástico, lo hundieron en el agua y vendieron esta foto al mundo. Hecho número 10. El automatón de ajedrez, el turco. Narrativa oficial. 1770. El inventor Música muestra a la emperatriz una inteligencia artificial, un muñeco de madera con turbante, el turco, que juega al ajedrez contra cualquiera por sí solo. Y el turco ganaba. Spoiler. Derrotó a Napoleón. Derrotó a Benjamin Franklin. Estuvo de gira por el mundo durante 80 años. ¿Magia? ¿Imanes? La falsificación consistía en que dentro de una ingeniosa caja con engranajes se escondía un hombre. Un gran maestro real, vivo y muy pequeño. Fue una fiesta de la incompetencia y un espléndido juego de ilusionismo. Hecho número 11. Gregor MacGregor y el país de Pollae. Este es posiblemente el colmo de todas las estafas. Narrativa oficial, 1820. Música. Un héroe irrumpe en Londres, el escocés Gregor MacGregor. Es un cacique, es decir, un príncipe de un país independiente. Música, de Pollés, supuestamente en Sudamérica. ¿Qué podía salir mal? Tenía todo. Una bandera, un escudo, una constitución, mapas con ciudades, grabados con palacios. Lo vendió a los banqueros. Abrió una embajada. Puso los bonos de Pollais en la bolsa de Londres. Una fiesta. Recaudó 1.300.000 libras. Cientos de millones hoy. Y luego vendió billetes de barco para los colonos. El engaño de Pollais no existía. Fue la estafa épica. Era un pedazo pantanoso de Honduras. 2 barcos, 250 personas, llegaron a la nada. A la jungla. 2/3 de los colonos murieron de malaria, y MacGregor huyó a París. Hecho número 12. El gigante de Cardiff. Narrativa oficial. 1869. Estado de Nueva York. Los trabajadores cavan un pozo y se topan con un hombre petrificado de 3 metros. ¡Un gigante! El mundo estaba conmocionado. Fue una fiesta para los creyentes. ¿Existieron realmente los gigantes bíblicos? Multitudes acudieron a ver la maravilla pagando grandes sumas de dinero. ¿Cómo fue en realidad? Fue un fracaso épico de la ciencia y el mayor troleo del siglo XIX. El ateo George Hall apostó con un sacerdote sobre los gigantes de la Biblia y decidió demostrar lo fácil que era engañar a los fanáticos. Pidió en secreto un bloque de yeso de 5 toneladas. Contrató música a un escultor que talló al gigante, lo envejeció con ácido,
lo picó con agujas simulando los poros de la piel y lo enterró en la granja de su hermano. Un año después, lo encontró. Y al final, cuando el showman Barnum no pudo comprarle el gigante, hizo una falsificación de una falsificación y la gente pagaba por ver una copia del fraude. Hecho número 13. El horror de Amityville. Narrativa oficial. Basado en hechos reales. 1975. La familia Luth compra una casa donde un año antes Ronald DeFeo mató a toda su familia y la casa empieza a cobrar vida. Las paredes rezuman mocos, las voces gritaron «¡Fuera, demonios, frío!». Esto es un clásico del terror. Y ahora, la realidad. Fue un engaño para hacer dinero. ¿Cómo sucedió realmente? La familia Luth sí huyó de casa después de 28 días, pero no de demonios, sino de las deudas hipotecarias habituales. Spoiler. El abogado del asesino Ronald DeFeo confesó más tarde que él y la familia Luth inventaron toda esa historia con unas botellas de vino. ¿Para qué? Para transformar un aburrido asesinato doméstico en un misterio, ganar dinero con un libro y una película, y de paso, intentar suavizar la sentencia de DeFeo. No fui yo, me obligaron los demonios. Hecho 14. La sirena de Fiji de Barnum. Narrativa oficial, década de 1840. El gran showman P.T. Barnum sacude Nueva York con la noticia. Tengo una sirena real capturada cerca de las islas Fiji. Multitudes se apresuraron a verla. ¿Qué pudo salir mal? Era una obra maestra de la taxidermia. Spoiler. Era la momia de la cabeza y el torso de un mono, toscamente cosida hasta la cola de un pez grande. Se veía repugnante y nada parecía a las criaturas de cuento de hadas. Pero el talento de Barnum no estaba en la exhibición, sino en el marketing. Él mismo enviaba cartas anónimas a los periódicos. Unos gritaban, «Vi a la sirena, es un milagro». Otros, «La vi, es una falsificación». Creó una controversia de la nada. No le importaba si era verdad o no, solo necesitaba una multitud, y la consiguió. Hecho 15. El milagro de Mary Toft. Narrativa oficial, Inglaterra, 1726. Sensación. Una mujer humilde, Mary Toft, da a luz conejos. El mundo se ha vuelto loco. Los médicos llegaron al pueblo. El propio rey Jorge I envió a su anatomista de la corte. Y spoiler, los médicos confirmaron sí que daba a luz a trozos. Patitas de conejo, cabezas. ¿Qué pudo salir mal? Fue un desfile de la incompetencia médica del siglo XVIII. Ninguno de los lumbreras de la ciencia se dio cuenta de que las patas estaban cortadas con un cuchillo, y en los estómagos de los gazapos encontraron restos de heno y maíz, que claramente habían comido antes de nacer. Descubrimiento. Mary solo confesó cuando amenazaron con someterla a dolorosas operaciones en nombre de la ciencia. Simplemente se introducía partes de animales en su interior antes de la llegada de los médicos. Hecho 16. El reclamante Tichborne. Este es un juicio épico del siglo XIX. Narrativa oficial. 1854. Sir Roger Tichborne, un joven aristócrata y heredero de una gran fortuna, desaparece en un naufragio. Su madre se niega a creer en su muerte. Durante 12 años publica anuncios por todo el mundo. Encuentren a mi hijo. Y en 1866 apareció en Australia. Un hombre que trabajaba como carnicero bajo el nombre de Thomas Castro le escribe una carta. Su madre lo reconoce. Sí, es mi Roger. Un fallo épico. El resto de la familia estaba horrorizado. ¿Hablas en serio? El Roger real era delgado, educado, hablaba francés. El impostor Arthur Orton pesaba 160 kilos, no sabía ni una palabra de francés y no recordaba el nombre de su propia madre. Pero Lady Tichborne deseaba tanto un milagro que lo reconoció
y lo mantuvo hasta su propia muerte. El juicio duró años, dividiendo a Inglaterra entre los que creían en el pobre heredero y los que veían a un carnicero descarado. Hecho 17. Las hadas de Cottingley. Narrativa oficial, 1917. Dos niñas, Elsie y Frances, toman fotografías en el jardín. En las fotos, hadas reales, pequeños humanos alados, danzando. El mundo estaba fascinado. Son niños, no pueden mentir. El mayor fracaso. Esta dulce historia se la creyó Sir Arthur Conan Doyle, el padre de Sherlock Holmes, un hombre de lógica. Era espiritista y deseaba tanto obtener pruebas del mundo espiritual que escribió un artículo completo y luego un libro, defendiendo la autenticidad de esas fotos. La revelación llegó 60 años después. En 1983, las niñas, ya mayores, confesaron. Spoiler. Simplemente recortaron figuras de hadas de un libro infantil y las sujetaron a los arbustos con alfileres. Y el gran escritor buscaba en esto una verdad espiritual. Hecho 18. El prisionero español. Narrativa oficial del siglo XX. Te escribo una carta, señor. La abres y allí hay un grito de ayuda. Soy un aristócrata rico. Fui falsamente acusado y arrojado a una prisión española. Tengo millones, pero no puedo acceder a ellos. Necesito una pequeña suma para sobornar a los guardias. Y ahora, el colapso. Este es el bisabuelo de todas las cartas nigerianas. Es un desfile de incompetencia que funcionó 100 años antes de la llegada de Internet. ¿Qué pudo salir mal? Los estafadores bombardeaban toda Europa con cartas. Y la guinda del pastel, a menudo añadían un toque emocional. Y conmigo, mi hermosa hija, os ruego que salvéis su honor. Y la gente picó. Creyeron, enviaron dinero, y luego llegaba la segunda carta. Oh, no, el guardia rompió el trato. Se necesita otro 1000. Este es un fallo épico de la codicia. La estafa no cambió. Simplemente reemplazaron el papel por el correo electrónico. Hecho 19. Frank Abagnale Jr. Atrápame si puedes. La narrativa oficial que Spielberg nos vendió. El superestafador de los 60. Hasta los 21 años, trabajó como piloto de Pan Am. Voló 2 millones de millas. Médico en Georgia y abogado en Luisiana. Cobró millones en cheques falsificados. Es un cuento de hadas. Y ahora, el colapso. La verdadera épica del fracaso es que la mayor estafa de Abagnale fue la venta de esa misma historia. ¿Cómo sucedió realmente? Periodistas de investigación destrozaron su biografía. Piloto. No voló 2 millones de millas. Se dio un único paseo en la cabina. Eso se llama deadheading. Médico. No trabajó como médico. Se presentó como camillero, pero huyó cuando casi arruina la vida de un bebé. Se asustó. Millones. Spoiler, cobró cheques por valor de 10 a 15.000 en pequeñas ciudades. Infló su modesta biografía a una escala épica y la vendió a Hollywood por millones. Hecho 20. Milli Vanilli. Narrativa oficial. 1989. El superdúo de Alemania. Rob y Fab. Rastas, bailes, un Grammy como mejor artista nuevo. ¿Qué pudo salir mal? Que no cantaron ni una sola nota. Fue un desfile de la incompetencia de la industria. El productor Frank Farian encontró vocalistas reales que no tenían buena apariencia, grabó un álbum y para la imagen eligió a 2 bailarines. ¿Colapso? El colapso ocurrió en directo en MTV. La pista de acompañamiento se atascó. Girl, you know it's true. Rob se rompió y huyó del escenario. Un fracaso épico. El mundo explotó. Devolvieron el Grammy. Fue el primer y único colapso de este tipo en la historia. Hecho 21. La princesa Carabú. Narrativa oficial, 1817, Inglaterra.
En un pueblo encuentran a una chica extraña. Habla una jerigonza total. Lleva un turbante exótico. ¿Qué pudo salir mal? La élite se quedó perpleja. Los lingüistas estudiaron su idioma. Los expertos demostraron: es la princesa Carabú, de la isla de Yabasu. La alta nobleza la acogió. La adoraban. Y el colapso. El colapso vino de la dueña de la posada. Vio a la princesa y la reconoció. Esperen, esta es Mary Baker, hija de un zapatero. Resultó que Mary era una genio de la improvisación. Simplemente inventó un idioma y se hizo pasar por ella. Y la élite picó porque quería un milagro. Hecho 22. Bernie Madoff. Esto es un colapso de alto nivel. No es el prisionero español, es la élite de Wall Street. Narrativa oficial. Bernie Madoff es una leyenda. Ex jefe de la bolsa Nasdaq. Su fondo es el más fiable del mundo. ¿Cómo funcionaba? No prometía 400% como los esquemas Ponzi. Vendía aburrimiento. Prometía un sólido 10 o 12% anual cada año, sin caídas. Y en esto radicaba el fracaso épico que nadie vio. Spoiler. Así no funciona el mercado. El mercado se rompe, cae. Pero Bernie pintaba un beneficio constante. Colapso. No hizo ni una sola operación en décadas. Tomaba el dinero de nuevos fondos de inversión, fondos de pensiones, estrellas, y pagaba los intereses a los antiguos. Era una pirámide de 65.000 millones de dólares. Se derrumbó en 2008, cuando todos quisieron retirar su dinero, y el banco estaba vacío. Hecho 23. La doación de Constantino. Esta es una estafa de proporciones milenarias. La narrativa oficial que se vendió durante 700 años. El emperador Constantino contrajo lepra. El Papa Silvestre I lo curó milagrosamente. Constantino, en agradecimiento, otorga poder al Papa. Poder sobre Roma, Italia y todo el Imperio Romano de Occidente. ¿Qué pudo salir mal? Este documento fue un derrumbe épico. Rompió legalmente a todos los reyes de Europa. Demostró que el Papa no era solo un líder espiritual, sino un emperador. Esta fue la base de todo el poder terrenal del Vaticano durante 700 años. Colapso. El colapso llegó en el siglo XV. Renacimiento. El erudito humanista Lorenzo Valla tomó este antiguo texto, lo leyó y se desternilló de risa. Latín. El latín del documento no era el clásico del siglo I. Era latín vulgar medieval del siglo VI. En el texto aparecían palabras como feudo, que en el siglo I simplemente no existían. Bizancio. El documento mencionaba Constantinopla. En el momento de la donación, Constantinopla ni siquiera se había fundado. Resultado. La donación es una falsificación, inventada por la propia Iglesia en el siglo VI para arrebatar el poder a los reyes. Hecho 24. La cosecha de espaguetis en Suiza. Narrativa oficial del 1 de abril de 1957. Pero no es un periódico amarillista. Es la BBC, el canal de televisión más respetado del mundo. Un modelo de respetabilidad. Y en el programa de noticias principal, Panorama, sale un reportaje serio. El legendario locutor Richard Dimbleby, con cuya voz se leían los decretos reales, habla de una anomalía cálida en Suiza que ha producido una cosecha de espaguetis sin precedentes. Además dice, ha desaparecido el gorgojo del espagueti. En pantalla, campesinos recogiendo macarrones de los árboles. Fue un trolling de alto nivel. Toda Gran Bretaña, donde los macarrones eran entonces un exotismo, picó. Cientos de espectadores llamaron a la redacción. Preguntaban seriamente cómo cultivar su propio árbol de espaguetis. Los operadores de la BBC respondían: pongan un espagueti en un frasco con salsa de tomate y esperen lo mejor. Hecho 25. Sid Finch. Narrativa oficial. 1985. Récord de velocidad de lanzamiento en béisbol.
103 millas por hora. Y entonces, la principal revista deportiva, Sports Illustrated, conmociona al mundo. Un artículo de 14 páginas sobre un novato llamado Sid Finch. Spoiler: es un monje tibetano. Toca la trompeta, lleva un solo zapato y lanza la pelota a una velocidad de 168 millas por hora, 270 kilómetros por hora. Esto es la ruptura de la física. La revista respaldó el engaño con fotografías y citas de entrenadores. Toda América picó. Los aficionados estaban extasiados. Exigían su inclusión en el campo. ¿Qué pudo salir mal? La revista confesó una semana después. Era un engaño del Día de los Santos Inocentes, pero estaba hecho con tanta calidad que la gente todavía cree que existió en algún lugar. Hecho 26. La gran estafa de El Proyecto Blair Witch. Narrativa oficial, 1999. Antes de la era de las redes sociales, surgió un sitio web con pruebas reales, informes policiales, entrevistas con residentes sobre estudiantes desaparecidos, cineastas. Era mercadotecnia. Probablemente fue el primer engaño cinematográfico épico. Sus creadores, Daniel Myrick y Eduardo Sánchez, revolucionaron el juego. No vendían una película, vendían una leyenda. Prohibieron a los actores desaparecidos aparecer en público. Lanzaron rumores, ellos mismos pegaron carteles. La gente desaparecía. Cuando la película se estrenó, el público no sabía si estaba viendo una película o metraje real encontrado. Fue una celebración. Crearon el primer marketing viral basado en el engaño. La película tuvo un presupuesto de $60.000. Recaudó 250 millones. Hecho 27. La estafa de Lord Gordon Gordon. La narrativa oficial de 1870. Jay Gould, el tiburón de Wall Street. Un magnate bursátil que aplastó a todos. Imposible engañarlo. Y ahora, la realidad. En 1871, Lord Gordon Gordon llega a Nueva York. Spoiler: es primo de la reina. Posee millones de acres en Escocia. Busca dónde invertir su dinero. ¿Qué podría salir mal? Toda la élite estaba encantada, y Jay Gould fue el primero en creer. Personalmente llevó al Lord de excursión por su compañía ferroviaria. Le rogó que invirtiera. El Lord aceptó amablemente y tomó de Gould $1 millón en acciones, supuestamente para su custodia. Y luego, el Lord vendió inmediatamente esas acciones y huyó a Canadá. El gran Gould, el tiburón, fue vencido por un actor. Hecho 28. La estafa de Clifford Irving. La narrativa oficial de 1970. Howard Hughes, el fantasma, el hombre más rico y recluido del mundo. Nadie lo había visto en décadas. Y entonces, una sensación. El escritor Clifford Irving anuncia: me reuní en secreto con Hughes. Estoy escribiendo su autobiografía. ¿Qué podría salir mal? Él falsificó cartas de Hughes. Falsificó su firma. Estudió su caligrafía antigua. La editorial McGraw-Hill creyó. Le pagaron $765.000 por adelantado. Millones hoy. Fue una sensacional. La estafa se desmoronó en el último momento. El propio Howard Hughes, el fantasma, intervino en una conferencia telefónica, la primera en 10 años, y lo arruinó todo. No conozco a este tipo. Todo es mentira. Hecho 29. La estafa de Anna Sorokin. Anna Delvey. Aquí está la estafa del siglo XXI. Narrativa oficial de la serie de Netflix. Anna Sorokin, también conocida como Anna Delvey, heredera alemana con un fideicomiso de 60 millones. ¿Qué pudo salir mal? Se las arregló para estafar a toda la élite de Nueva York. Banqueros, hoteleros, estrellas. ¿Cómo? La clave era que no falsificaba dinero. Falsificaba confianza. Conocía la regla de oro.
Nunca pagues. Vivía en hoteles a crédito. Oh, papá transferirá mañana. Tomaba jets privados. Oh, la tarjeta no pasó. Pidió al banco un crédito de 22 millones y casi lo consigue. Ella entendió el sistema. No parecía rica. Se comportaba como la gente pobre cree que se comportan los ricos, es decir, descaradamente. Y la élite tuvo miedo de ofender a la heredera y la creyó. Hecho 30. El gran engaño bursátil de 1814. Narrativa oficial, Londres, 1814. La guerra contra Napoleón casi ganada. La bolsa de Londres sube a la espera de la paz. Y entonces, un quiebre. Por la noche un mensajero con uniforme militar irrumpe en la ciudad. En realidad, un estafador disfrazado. Llegó de Francia. Su noticia. Napoleón ha muerto. Los cosacos lo destrozaron. Paz. La ciudad explota de alegría. Pero, ¿qué sucede en la bolsa? Pánico. Los inversores saben que la muerte de Napoleón significa caos, no paz. Venden masivamente acciones. El mercado se desploma a cero. Y el spoiler, en ese preciso momento, los cómplices del estafador compran todas esas acciones malbaratadas por unas pocas monedas. Horas después, llega la verdadera noticia. Napoleón ha abdicado. La guerra ha terminado. El mercado se dispara, enriqueciendo a los estafadores. Hecho 31. El conde Alessandro Cagliostro. Narrativa oficial. Siglo XV. La edad de oro de la Ilustración, la ciencia. El Walter. Y la estrella de todos los salones de París y San Petersburgo. El conde Cagliostro. ¿Cómo fue en realidad? Spoiler. No existía tal conde. Era Giuseppe Bálsamo, un pequeño estafador de Palermo. Pero entendió el espíritu de la época. La era de la ciencia. Genial. No vendía magia. Vendía masonería egipcia, alquimia como química y curas eléctricas. Mezcló ciencia y misticismo. Vendía un elixir de la juventud. Prometía invocar espíritus. Y toda la aristocracia de Europa, incluidos los cardenales y la corte de María Antonieta, lo creyó. Fue el perfecto charlatán del siglo XV que vendió aire, envolviéndolo en una envoltura científica. Hecho 32. El delfín perdido. Luis XVII. Narrativa oficial. 1795. La Revolución Francesa. El hijo de 10 años de los ejecutados Luis XVI y María Antonieta muere en la prisión del Temple. Pero nadie vio el funeral. El cuerpo desapareció. Y comenzó la celebración. ¿Qué pudo salir mal? Inmediatamente se corrió la voz de que el niño había sido salvado. Lo habían sustituido. Quiebre. Durante décadas toda Europa se rompió el cerebro. Aparecieron más de 100 impostores. Cada uno afirmaba ser el rey perdido. El fraude más exitoso. Carlos Guillermo Naundorf. Era tan convincente que fue reconocido por algunos antiguos cortesanos. Demandó por el trono. Murió convencido de que era el rey. Y el público quería creer. Un lindo cuento de hadas sobre un rescate milagroso era mejor que la aburrida verdad sobre un niño muerto. Solo en el año 2000, el ADN del corazón extirpado por un médico a ese niño muerto demostró que él realmente era hijo de la reina. Hecho 33. La rueda de Orfereus. El motor perpetuo. Narrativa oficial. 1712. El alemán Johann Bessler, también conocido como Orfereus, presenta al mundo un motor perpetuo, una enorme rueda que gira sola. ¿Qué pudo salir mal? Rompió los cerebros de los científicos. Vendió demostraciones a reyes, incluido, según los rumores, Pedro I. La rueda giraba de verdad. Lo encerraban en una habitación durante 2 meses y seguía girando. Quiebre. Exigía millones por el secreto. Y el secreto era simple. Fue un fallo épico de la física y un triunfo de la ingeniería. Spoiler. No había ningún motor.
El secreto fue revelado por su propia sirvienta. En la habitación contigua cerrada, su esposa y su hermano se sentaron y tiraron manualmente de una cuerda que hacía girar la rueda. Bueno, se acabó la función. Parece que la narrativa oficial del progreso es un lindo cuento de hadas. ¿Y la realidad? La realidad es una fiesta donde la gente quiere ser engañada. Anhelamos el milagro. Queremos al príncipe perdido, el elixir de la vida y el motor perpetuo. Es más fácil para nosotros caer en un engaño hábil que aceptar la aburrida verdad. Hemos desmantelado 33 estafas, pero las más grandes aún están por venir. Y por eso, un concurso para el hecho 34. Es hora de que ustedes escriban en los comentarios sobre la estafa más audaz que les haya volado la cabeza personalmente. El autor del comentario más jugoso, que realmente nos haga dudar de la realidad, será coronado. Lo fijaremos en la parte superior como el 34º hecho oficial de este episodio.